llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán: ¿quién es como tu Dios? Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Pueblos sabrán, Cristo es el Señor. En su nombre se encuentra la paz y la vida. Hoy queremos cantar, con regocijo gritar. Él nos dio una canción de refugio y gracia. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Plantando con regocijo, iré sembrando semillas de amor, iré cantando de tu belleza, grande es eterna en Cristo Jesús. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Y grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, 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 nos alegraremos en Él. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en majestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser,
el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer, y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Paz, hermanos, a su servidor se le ha otorgado el privilegio de dirigir el estudio de la lección número 7, el Cordero Sacrificado. En esta ocasión vamos a estudiar esta lección juntos, y los hermanos del Ministerio de Familias Vibrantes han sido tan amables de aceptar mi invitación a estudiar esta lección conmigo. Ahorita vamos a compartir con ellos. Pero introduciendo esta lección, hermanos, es la lección número 7, página 24 de sus cuadernillos, el Cordero Sacrificado. Y el pasaje de base con el cual queremos empezar antes de orar es la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 5 al 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Es decir, en sus propios tiempos. Dios sabía exactamente cuánto. Hay mucho que se puede decir de este puro verso. Primero tenemos que mencionar Jesucristo hombre, quien vino, aún teniendo acceso a toda la deidad, vino como ser humano y sintió toda la experiencia humana como ser humano. Pero vino a su tiempo. Es interesante esta pregunta. ¿Qué quiere decir que vino a su tiempo? Vino al tiempo hay muchas cosas que ocurrieron durante el tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo que pueden decir no había otro tiempo más indicado para que viniera a sufrir nuestro Señor Jesucristo. Empezamos por la cruz de los romanos. No había una peor máquina de tortura que la cruz, el ser crucificado. El templo en el cual se oficiaba era muy interesante porque ya habían perdido el arca del pacto y estaban oficiando sobre una piedra blanca. Sabemos que cuando murió nuestro Señor Jesucristo hay ese gran terremoto y viene el periodo de oscuridad y se abren las puertas del templo y se rompen las cortinas y revelan que en lugar del arca del pacto o en el lugar del arca del pacto estaba una piedra blanca, porque el arca del pacto, la fundación, lo central del culto que se estaba celebrando, ya no existía, sino que todo era una falacia, era una fantasía en realidad, que si es cierto seguían adorando a Dios, pero ya no estaba el arca del pacto. Y hay muchos otros factores que precisamente por qué vino nuestro Señor Jesucristo a ese tiempo, pues porque era el tiempo en su reloj también para que Él viniera. Muy bonito este pasaje
de Primera de Timoteo. Pero vamos a estudiar la lección, hermanos. Si oran conmigo, inclinemos nuestros rostros y acompáñenme, por favor. Padre Santísimo, separamos estos momentos, rogándote que tú seas con nosotros. Que Padre amado, tú acompañes este mensaje que estamos ahora grabando. Que Padre amado, lleve tu presencia en donde quiera que sea visto, Padre amado, por favor. Que sea edificado tu pueblo, que reciban bendición de este estudio y que reciban la exhortación que es hecha a través de la consideración de tu Hijo como el Cordero sacrificado. Si una realidad en nosotros, Padre amado, por favor, manifiéstate en nuestras vidas. Te lo rogamos en ese nombre perfecto, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, he invitado a los hermanos del Ministerio de Familias Vibrantes. Vamos a compartir con ellos. Paz a todos, leamos los pasajes claves de esta lección. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 14:1 de Marcos dice, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Juan 1:29-35. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Nos ha hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millares de millares, milladas de milladas, y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Amén. Que vamos ahora sobre las palabras claves. Recordar las palabras claves es librar, rescatar, sangre y destruir. Estas palabras claves son las que vamos a utilizar para hacer una frase en el estudio que vamos a hacer juntos. Y luego dice, mediten esto, de todas las imágenes de la obra reconciliatoria de Dios en Cristo, una de las más poderosas y memorables es la del Cordero de Dios. Esta representación nos conmueve, ya que Jesús no es simplemente un cordero, sino el Cordero inmolado. Es por su sangre que tenemos redención
Juan el Bautista declara esta gran verdad desde su primera impresión de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 que leímos ahorita. Esta metáfora es provocativa debido a que es sacrificial y sustitutiva. Nos hace recordar el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento como algo completo. Sin embargo, un cordero sacrificado evoca especialmente la experiencia de rescate de Israel y su Redentor en la Pascua y el Éxodo. En esta historia aprendemos algo contraintuitivo. Por medio de la sangre de un cordero inocente, el poder de Dios se desató para liberar a su pueblo y destruir las cadenas que lo mantenían cautivo. Aquí es donde quería un poquito que reflejemos en el pasaje de Levítico. Levítico empieza hablando del sacrificio del cordero y hay unos detalles que me gustan mucho. Si me dejan presentar este pasaje y después podemos comentar un poquito más. Voy a compartir este pasaje que les mencionaba de cómo se hacían los holocaustos, ¿verdad? Empezando. Y este es el holocausto que se hacía por cada familia. Y dice, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto de ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Y aquí es donde quiero que vean conmigo. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo delante del Señor y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y lo rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego y luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas la lavará con agua y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Pero volviendo al el versículo 4, la cabeza de familia traían, fíjense cómo era esto. Y todos los que hemos tenido un animalito sabemos esto. Aunque sea una vaquita, pero un corderito que ellos habían criado en su casa. El más bonito de los corderitos, el que no tenía ningún defecto. Quizás hasta le habían puesto nombre. Los niños tienen esa costumbre que rápido le ponen nombre a los animales. Trae ese corderito a la tienda de reunión, o sea, lo que era el tabernáculo en esos tiempos. Y afuera de la entrada a la tienda, dice, este es el cordero que vamos a sacrificar. Viene el sacerdote, lo acompaña con él. Y el cabeza de familia pone su mano sobre la cabeza del animalito. Él pone, y simbólicamente pasan los pecados de esa familia al animalito. ¿Y quién degolla al animalito? El padre, la cabeza de familia. Este animalito que hemos criado por un año, ¿verdad? Era de un año o un año de menos de edad. Y él saca la navaja, o se le da la navaja de sacrificio. El sacerdote le da el cuchillo para sacrificarlo. Él degolla el animalito y con sus manos sangrientas recibe la cacerola donde un recipiente donde se va a colectar la sangre del cordero para que el sacerdote la vaya a derramar en el altar. Para mí es un símbolo muy poderoso, ¿verdad? Es un símbolo muy poderoso de lo que nuestro Señor Jesucristo, en efecto, ¿verdad? Nosotros ponemos nuestras manos sobre nuestro Señor Jesucristo cuando lo aceptamos.
pasan nuestras culpas de nuestra persona a su persona y nosotros somos los que lo colgamos en la cruz. Ah, y pues me imagino, si yo era el mayor, como en mi caso, si yo llevo a mi hijo, yo voy a hacer el sacrificio, tengo que enseñarle a mi hijo cómo se hace este sacrificio. Vamos juntos. Y pues me imagino que es una lloradera ahí porque estamos matando al animalito que hemos tenido en casa por un año. El consentido. El consentido, esta ovejita. Y este símbolo es lo que se traslada y este es el sacrificio, es la sustitución que hace nuestro Señor Jesucristo. Ese cordero lo hacía por aquella familia, ahora nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Ahora, algo que yo noté que me llamó la atención era lo messy, lo gráfico de todo, y me imaginaba el cordero porque dice que los sacerdotes cogían la sangre y la esparcían por todos los lados del altar. Entonces es una imagen bien sangrienta, bien sucia, por todo lado hay sangre, hay pedazos de animal, o sea, es una situación muy, muy dura, ¿no? Muy fuerte, y pues es lo que hablábamos al principio de la cruz, ¿no? Cómo ese sacrificio era un sacrificio muy sangriento, doloroso, ¿cómo se diría? O sea, muy salvaje, ¿no? Y muy interesante ahorita pensando en lo de poner la mano sobre el cordero. Qué bonito el hecho de que los que pusieron la mano sobre Jesucristo fueron tanto judíos como gentiles. Los judíos lo trajeron a que fuera sacrificado, y los que lo sacrificaron fueron los romanos. Pues sí, y qué diferente, ¿verdad? Nosotros en la iglesia quisiéramos que todo sea sanitized, ¿verdad? Que seas limpio. No nos gusta la gente que tiene una vida desordenada, ¿verdad? Queremos que todos vengan ya perfectos a la iglesia. Pero el proceso de sacrificar era messy, era caótico. En realidad, si nos ponemos a pensar el sonido de todo, cuando hacían el día, ¿verdad? Los días altos en el templo, todos los animalitos que venían y se oían todos los animalitos, y los animalitos hacen lo que los animalitos hacen en todas partes. O sea que no podías andar ahí alrededor del templo sin ensuciarte los zapatos. Pero nosotros en veces en la iglesia queremos que sea todo bien estructurado, bien limpiecito, bien... no nos gusta la gente que venga A manchar o dañar el orden. o cambiar el programa. Si ya nos gusta, especial, ¿verdad? Si somos muy tradicionalistas, ¿verdad? Nos gusta un formato para nuestra liturgia. No sé si ustedes han llegado a ver las congregaciones que se cantan, en los himnos se cantan, bueno, ya no se cantan los himnos, pero antes se cantaban el primero, el segundo y el cuarto. Nadie cantaba la tercera estanza de los himnos, y se notaba, ¿verdad? La persona que no era cristiano se notaba, porque cuando iban a empezar la tercera estanza del coro, empezamos a cantar la tercera estanza y nos quedamos, oh, sorry. No sé si ustedes no sabían eso. Y son pues, tradiciones que uno dice, ¿y dónde salió? Yo no tengo ni idea de dónde salió esa tradición, pero hay muchas iglesias en inglés que hacen eso. Sí, era desordenado el proceso, era muy violento, muy sangriento. Otra cosa que observé, que tal vez no va al punto de esto, pero me encanta que a Dios le agrada el olor a la carne asada. Tenemos algo en común. Era un olor grato para él. Es algo bonito, es que uno a veces se imagina a Dios o algo serio, algo así que uno no se puede relacionar con esa persona, de quién es, y tenemos mucho más en común con él de lo que pensamos.
Una pregunta que tenía, este proceso entonces era un proceso larguísimo, ¿no? Porque el altar de sacrificio no era como que habían un poco de altares. Entonces todo esto se lleva tiempo. Cada Entonces, familia. imagínate cada familia del pueblo, entonces este era un proceso que se demoraba mucho tiempo. Te tocaba esperar mucho tiempo. Si o lo haces y ya, sino es algo que se lleva un proceso largo. Sí, cada familia estaba en fila, ¿verdad? Y vine a encontrarme con Celebrate Recovery aquí en Church of the Redeemer. Y es muy interesante porque Celebrate Recovery, cuando fue fundado en 1990, Alcohólicos Anónimos, si se acuerdan, empieza como 1900, casi, ya tiene muchos años, Alcohólicos Anónimos. Originalmente Alcohólicos Anónimos era cristiano, pero fue secularizado y las iglesias lo patrocinan, ¿verdad? Tienen grupos de Alcohólicos Anónimos en el basement, pero ahora ya no son cristianos. Alcohólicos Anónimos hace referencia a tu poder, tu sumo poder, ¿verdad? Your higher power. Pero hay personas que su higher power es hasta una báscula, ¿verdad? Como para los que están tratando de bajar de peso, dicen, my higher power is the scale. Mi poder supremo es la báscula que mide cuánto pesa la comida para saber cuántas calorías tiene. Y yo me quedo como, wow. Pero, o sea, ahora a lo que voy, se llama el que fundó Celebrate Recovery en Saddleback con Rick Warren. En 1990 era un alcohólico, se llama John Baker, gracias a Dios todavía vive. Empezó a ir a Alcohólicos Anónimos, pero era cristiano también, era un alcohólico cristiano. Y empezaba a hablar mucho de Dios en Alcohólicos Anónimos. El caso es que Alcohólicos Anónimos le dijo, ¿sabes qué? Ya no hables tanto de religión. Ya. Iba a la iglesia y hablaba de su problema con el alcohol. Los grupos cristianos decían, miren, estoy batallando con esto, es algo que ya tengo muchos años, empecé a tomar secretamente o su testimonio, pero no puedo dejar el alcohol. Pero la iglesia no podía, lo rechazaba, no podía aceptar. Dice, ¿cómo puede un cristiano tener estos defectos, ser alcohólico todavía? Y pues, too messy, ¿verdad? Lo rechazaban. Y viene y se acerca a John Baker con Rick Warren y le dice, mira, tengo una idea para un ministerio. Necesitamos un ministerio, algo parecido a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Que siga los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero que esté basado en Dios, porque en realidad yo sé que Jesucristo es la única cosa que cambia las vidas. Pero cuando voy a los grupos cristianos a hablarles de mis batallas, mis dificultades con este problema, ellos me rechazan, ellos no pueden aguantar, ¿verdad? Que yo no sea perfecto. Celebrate Recovery empezó de eso. Rick Warren le dice, ¿sabes qué? Es una buena idea. Demuéstrame una propuesta, vamos a empezar el programa. Y desde 1990 empieza. Y lo que se descubrió, ¿verdad? Que muy pronto hay personas que no se identifican en grupos, ¿verdad? Algo que ha hecho las familias vibrantes y me encanta es que ustedes han logrado ser transparentes con unos con los otros, ¿verdad? Se cuentan cosas que el resto de la iglesia no tiene la madurez para compartir. Celebrate Recovery era eso, y empezaron a encontrar que no solamente los alcohólicos venían, cristianos alcohólicos, cristianos que venían de tener problemas con la drogadicción, y luego cristianos que venían con problemas con abuso en sus hogares, cristianos que venían con adicción sexual. ¿Saben? Y esto es bien desagradable. Perdonen que voy por este tangente, pero el grupo que tiene la fama de tener más adictos a la pornografía, ¿ya saben quiénes son? Los cristianos, las organizaciones cristianas. Porque no podemos hablar de ese tipo de problema
es totalmente castigado, pero la persona está sufriendo en secreto. Y a este grupo Celebrate Recovery, cuando hablamos de Messi, el proceso, la salvación, ¿verdad? Que todos tenemos algo en nuestro pasado que pues no era agradable, algo de lo cual no estamos orgullosos, pero venimos al Cordero. Y el proceso era Messi, porque nosotros somos Messi, ¿verdad? No sé la mejor palabra en español para Messi, ¿verdad? Desordenado, caótico. Desordenado. Porque, y no es la intención de la persona ser así, ¿verdad? Ahorita concluyendo ese tangente, lo compartía para enfatizar lo Messi. Ahorita alcohólicos y drogadictos son menos del 30% de las personas que están trabajando con Celebrate Recovery. La mayoría son de codependencia, inseguridad, abuso, PTSD, trauma Postraumático. postraumático, estrés postraumático, ¿verdad? Entonces, en realidad, un buen entendimiento del proceso de este cordero sacrificado es que el proceso no es limpio, no es un caminito parejito, ¿verdad? Tiene sus subidas, sus bajadas, sus No dificultades. no es una inyección letal donde se queda dormido y ya murió, sino es un proceso muy devastador, muy fuerte. Yeah. Y eso yo creo, a mí me da mucha esperanza, ¿verdad? Porque hermanos, yo soy cristiano desde que tengo 13 años. Primera vez que me bauticé tenía 17 años. Pero todavía tengo ya 52 años de edad. Y en veces veo cosas en mí y me digo, wow, Santiago, ya tienes tantos tiempo que no, para que ya hubieras superado ese problema con el ojo o ese problema con la codependencia. Ya era tiempo de que fueras angelito y estuvieras volando. Sí, pues. Pero veo que el proceso no es limpio, ¿verdad? No es higiénico, no es ideal. Y lo precioso, por eso lo digo porque quiero enfatizar esto, que en veces nosotros, ¿verdad? Perdemos paciencia. Creo que nosotros perdemos más paciencia con nosotros mismos que la paciencia que Dios nos tiene a nosotros. Y no estoy excusando el pecado, no estoy excusando, simplemente diciendo, Dios es un messy process, ¿verdad? Es un proceso un poco desordenado. Y cada vez que pasan esos errores, Dios no tira todo al aire y dice, bueno, ya no sirvió nada, mejor ya, ¿no? Él sabe que es un proceso. Y por eso Él vino al mundo para dar su vida, para darnos salvación, para hacernos limpios. To turn that messiness into something good. Amén. Amén. Algo que dice el hermano también muy importante es de que eso quiere decir que no somos autómatas, que nosotros podemos solucionar todo, sino tenemos que depender de nuestro sustentador, que hay situaciones de que por más de que queremos como humanos solucionarlas, no podemos. Necesitamos de él para poder pasar por esos valles de sombra que no son fáciles, pero solo con la ayuda de él es que vamos a poder salir victoriosos, como decía, como le pasaba a Pablo, que le decía, bástate mi gracia. Entonces yo creo que ese es donde nos hacemos débiles y buscamos de Dios para que pues Él se manifieste en nuestras vidas. Amén. Sí. Y yo pienso también, hermano, que esa es la lucha que tenemos con nuestra carne, ¿verdad? El que a veces nos enojemos o pasa algo diferente en nuestra vida que nosotros queremos que no sea así,
Pero esa es la lucha que nosotros tenemos con nuestra propia carne y alimentar cada vez nuestro espíritu para que sea Dios el que more en nosotros, ¿verdad? Y mientras estemos en este cuerpo, pienso que es la lucha constante que tenemos hasta que triunfemos. Amén, sí. Sí. No, y no damos por vencidos, ¿verdad? Es un proceso. Es un proceso. Así es. Sí. Muy bien. Gracias. Voy a invitar, si alguien quiere leer, por favor, levante la mano. Donde dice, ahora empezando, dice, tal como aprendimos. Tal como aprendimos en el trimestre pasado, este evento fue central para la identidad de Israel. Mediante él, Israel aprendió a confiar en su Redentor. Los cautivos no pueden rescatarse a sí mismos. Salmos 49:7. Pero Dios lo ha hecho, lo hace y lo hará. Ante el pecado y el auxilio, los profetas declararon: Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Nosotros mismos nunca podíamos haber hecho un sacrificio adecuado. Y esa es una de las claves, ¿verdad? Tenemos que reconocer que somos débiles delante de Dios. Muy bien, sigamos leyendo la introducción de la mano del Seol. Muy bien, voy a leer yo. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción, oh Seol. Oseas 13:14. Pablo mira este último verso cumplido en la victoria que Jesucristo, el Cordero de Dios, alcanzó en su muerte. Primera de Corintios 15, 55 al 57. Esta es una manera importante de entender lo que Dios ha hecho en Cristo y cómo lo ha hecho. La cruz es victoria sobre el enemigo, liberación de y destrucción de su poder que sostiene en cautividad. Todo esto está presente en las simples palabras de Jesús antes de iniciar una nueva Pascua como el Cordero de Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Este dulce himno expresa el rescate. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Hay poder en Jesús, en la sangre que Él vertió. Cuando el inmaculado Cordero de Dios fue entregado a las tinieblas para ser sacrificado, su sangre de vida desató un poder que venció a los enemigos. El Nuevo Testamento celebra el victorioso poder del Cordero sacrificado. Él nos libra de gran muerte. 2 Corintios 1:10. Él nos libró del presente siglo malo. Gálatas 1:4. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Colosenses 1:13. Él murió para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, y librar a todos los sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14 y 15. Él murió para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. La reconciliación son las buenas nuevas que indican que el Cordero de Dios nos ha rescatado de la mano de aquel que es más fuerte que nosotros. Por medio de la muerte, Él destruyó la muerte para que pudiésemos vivir para Dios en Cristo. Por siempre hay victoria en Jesús, mi Salvador. ¿Algún comentario, alguna observación, hermanos? Me encanta la parte donde describe los cautivos no pueden rescatarse a sí mismos. Amén. Es un concepto que uno dice obvio, pero es para que reconozcamos, nos identifiquemos como esos cautivos que necesitamos ser rescatados. Yo no puedo seguir viviendo esta vida pretendiendo que no necesito ser rescatada. Sí, estoy cautivada por el pecado, por lo que viene, que es nuestro enemigo más grande, la muerte, pero el Señor nos rescata, el Señor nos libera, Él es esa reconciliación que nosotros necesitamos. Tenemos que aceptar que somos cautivos y que necesitamos de Dios. Amén, sí, definitivamente. Y, es
aceptar ayuda de otra persona para una persona, para muchos de nosotros es lo más difícil de hacer. Yo me meditaba en Barrabás. Si se acuerdan de Barrabás, fue el que en realidad debería haber muerto en la cruz en el lugar de Jesucristo. O Jesucristo murió en la cruz de Barrabás. Si han oído Chuck Swindoll, Barrabás era celote para empezar, por eso me viene a la mente. Los celotes, si se acuerdan, no elotes de los que se comen en la parrilla, sino los celotes, empieza con la letra C. Eran una secta religiosa que estaba buscando rebelarse en contra de los romanos y eran famosos porque cargaban una navaja debajo de su ropa para matar a un soldado romano cuando hubiera la oportunidad. Barrabás era uno de ellos. Pedro era uno de ellos. De ahí lo rescató Dios. Por eso cargabas la espada. Pero lo que estaba tratando de hacer, lo que hacían los celotes, era que creían que por su poder iban a traer el reino de Dios. Y ellos estaban esperando un Mesías que iba a venir a ayudarles a reconquistar a Jerusalén en contra de los romanos. Pero imagínense esto, este Barrabás que se cree estaba a punto de ser crucificado porque había matado a un soldado romano. Está en la celda, en el calabozo, que estaba en el palacio de Pilato. Y se cree que estaba a cierta distancia de que cuando están juzgando a Jesucristo, está oyendo lo que están diciendo sobre Jesucristo. Y interesantemente, era muy común en esos tiempos, y una de las razones que quizás seguían a Barrabás es que Barrabás también se llamaba Jesús, Yeshua. So, cuando Pilato le pregunta, ¿puedo liberar uno de estos? ¿A cuál Jesús quieren que libere? ¿Al Barrabás o al Nazareno? Estaba hablando de dos Jesuses, de dos Yehoshuas. Y empiezan en el patio de la casa de Pilato, empiezan a gritar, ¿qué haré? Él pregunta, ¿y qué haré con el Nazareno? Y empiezan a gritar, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y Barrabás está allí oyendo. Esa gente tiene sed de sangre. Y él ya sabiendo la muerte violenta que le espera. Porque no va a ser el primer celote sacrificado. Sabe la muerte que le espera. Imagínense, viene el carcelero, toma a Barrabás, y Barrabás dice, bueno, ya me va a tocar, ya me va a tocar. Lo lleva a la puerta de la cárcel y lo empuja. Lárgate, eres libre. Y luego que venga Barrabás, ¿verdad? Y vea a este inocente cordero en la cruz que le tocaba a él. Por eso lo pusieron en la cruz de medio. La cruz de medio era el símbolo de ser el peor de los criminales. Según la cruz que le tocaba a Barrabás, él era peor que los ladrones que tenía a cada lado. Y seguramente vino Barrabás y ve a este nazareno colgando sobre esa cruz. Y se dice, pues, ¿qué pasó? Yo no me puedo... Barrabás, con toda su influencia militar que tenía, no podía hacer que viniera el reino de Dios. Pero el cordero inmolado, que tomó su lugar en la cruz. A mí me encantaría saber el resto de la historia, pero no sabemos nada de qué pasó con Barrabás. Pero si ese hombre no se hizo cristiano, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Nunca me había puesto a pensar en la vida de Barrabás después de Jesús. Nunca me había puesto a pensar en eso. No sé qué opina alguien más acerca de eso. Yo quizás si hubiera sido Barrabás, hubiera dicho, este es un milagro. Claramente hubiera aceptado a Jesús en ese momento. Barrabás somos todos nosotros porque literalmente él fue el cordero que fue sacrificado por Barrabás.
pero en Barrabás somos todos nosotros, porque eso es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Y cuando mencionabas el reclamo de todos los que estaban en la multitud pidiendo sangre, sangre, es lo que hace el pecado, ¿no? Cuando le decían, crucifícalo, crucifícalo, estaban pidiendo sangre, como tú decías, hambrientos de sangre. Y eso es lo que el pecado es. Reclama la sangre del pecador. Y Jesucristo dio su sangre por nosotros. Amén, amén, así es. Muy bien, hermanos. Si quieren, vamos a sección que dice respondiendo. Lo que tiene respondiendo, si no sabían, son frases que ya leímos en la introducción. La metáfora Cordero de Dios es provocativa debido a que es qué y qué. Sacrificial y sustitutiva. Hay una palabra propiciación. Propiciación cuando hablamos de sustitutivo, ¿verdad? Propiciación. No sé, Daniel, yo creo que tú sabes. Cuéntanos un poquito qué es propiciación. Yo sé, pero ahorita se me va. Pero es el hecho de tomar el lugar de alguien más, ¿no? Amén. Es sustitutivo, pero a un nivel todavía más alto. Yo creo que la mejor analogía que encuentro en nuestra cultura contemporánea es cuando dos grupos de mafiosos, cuando un grupo de mafiosos ofende a otro grupo de mafiosos y el segundo grupo de mafiosos exige, le dicen su libra de carne. Si un grupo de mafiosos mató a un capitán en el segundo grupo de mafiosos, para que no haya guerra entre los dos grupos, le exigen al primero que maten, tienen que dejarlos matar un capitán suyo y algo extra. Propiciación es un sacrificio expiatorio que requiere sangre para calmar la ira de otra persona, de otro grupo o otra persona. Buscando misericordia. Sí, de cierta manera buscando misericordia. Pero pago más bien, es más como un pago. Es un pago, ¿ya? Es un pago de sangre. Y dicen, por eso ellos dicen, queremos nuestra libra de carne. Y en veces hasta los políticos hablan así, nos tiene que dar nuestra libra de carne, my pound of flesh. ¿Por qué? Porque si yo te aguanté esta ofensa, tienes que aguantarme una ofensa tú. Propiciación es sacrificial y sustitutivo. No solo va uno por uno, sino también tiene que haber algo extra, ¿no? Y algo extra. Que eso fue y que estaba haciendo Dios, ¿verdad? En la cruz, Dios Padre, Dios Hijo, estaban haciendo propiciación contra el diablo, ¿verdad? Que dice, nosotros en realidad merecemos esa muerte de cruz, pero estaba pagando Jesucristo con su cuerpo, con su persona, con la deshonra de haberse bajado del trono de Dios a vivir como humano y a morir como criminal, para decir, mira, esto estoy pagando por ellos, por nosotros. No solo murió, porque con la muerte hubiera sido el pago, sino que también sufrió los azotes, sufrió la escornia, que lo escupieran, todo lo que le hicieron, ¿no? O sea, no solamente es pagar lo mínimo, sino es ir más allá de lo que se necesita, requiere para cubrir toda deuda y quedar verdaderamente en paz. Para mí en realidad me causa humildad pensar que Dios haya pagado tan alto precio por rescatar a un miserable como su servidor, ¿verdad? Yo sé que soy criatura de Dios, ¿verdad? Que Dios me creó, pero con tantos defectos que tengo, digo, ay, en realidad... Hermano, sí, diga. También en lo que leíamos anteriormente, dice que esta es una manera importante de entender lo que Dios ha hecho en Cristo.
y cómo lo ha hecho, y que la cruz es la victoria sobre el enemigo. Yo siento que es un gran ejemplo el que Él nos ha dado, en que también nosotros podemos vencer. Amén. Sí, pero tenemos que tener cuidado. Es cierto lo que acabas de decir, hermanita, pero tenemos que tener cuidado porque ahorita dijimos que alguien en nuestra situación no se puede rescatar a sí mismo. Así es. O sea, eso es súper importante porque de ahí nace el legalismo, de la idea de que yo puedo hacer las cosas, yo puedo observar el sábado a tal perfección, yo puedo diezmar con tal perfección, yo puedo tratar a las personas con tal perfección de que Dios me tiene que dejar entrar a su presencia. Y lo que estamos enfatizando es que yo no podía hacer nada para comprar la salvación que Cristo Jesús venía a salvar. Si Jesucristo no viene a pagar lo que Él pagó, ninguno de nosotros estuviera en el plan de salvación. Pero sí, pero es válido lo que dice, hermana, también, ¿verdad? Que ahora a través del Espíritu Santo que recibimos en Jesucristo, tenemos poder para superar muchas cosas de la vida y ya no vimos víctimas indefensas, porque sí hay poder en el Espíritu Santo para ir. Pero si llegáramos a cometer un error, y esto es lo importante, por eso decíamos que esto es messy, esto es un poco desordenado, no es lineal. ¿Por qué? Porque ya cruzó una distancia desde el trono de excelencia de estar enseguida de Él. No es que Él diga, bueno, hasta aquí y hasta aquí nada más. Y gloria a Dios por ello, hermanita. Pero podemos hacer mucho, pero en realidad es todo por el poder de Dios en nosotros. Solo como ponerlo en términos que sean algo entendible para nosotros. Ahorita se me imaginaba que yo naciera debiendo 10 billones de dólares. No habría nada que yo podría hacer durante toda mi vida para pagar tal deuda. Entonces, desde niño hasta que me muriera, podría estar trabajando y trabajando y trabajando y nunca llegaría a pagar ni cerca de eso. Usualmente dicen que una persona en su vida laboral usualmente está entre 1 millón y 10 millones de dólares lo que produce uno. Entonces imagínate, si eso es lo que yo puedo dar y debo billones, nunca en mi vida podría yo poder cumplir una deuda como tal. No importa lo que hiciera. Entonces más o menos así es lo que teníamos sobre nosotros. No importa que tratáramos de ser rectos y todo eso, nunca podríamos llegar a cubrir la cantidad de deuda que teníamos ante Dios. Y solo alguien, en este caso viniera Bill Gates y paga mi deuda de 10 porque él lo puede hacer. Eso, solo alguien así, solo él podría hacer eso, ¿no? Solo Jesucristo podría venir a pagar no solo mi deuda, sino la deuda de toda la creación en todo el tiempo. Entonces eso es algo que solo él podía hacer. ¿Cómo no he de hacer todo lo posible por tener una buena relación con mi Dios? Y ha hecho eso por mí. Amén. En realidad uno se queda atónito, hermanos. Bueno, lo analiza, pero avanzando, vamos a la pregunta responda número 2. La cruz es... Victoria sobre el enemigo. Sí, victoria sobre el enemigo. Así es. Qué curioso, ¿verdad? El símbolo de suprema humillación viene a ser la victoria sobre el enemigo. Es en realidad, es contraintuitivo, como decía la lección, la introducción de la lección. Dice, y la pregunta 3, por medio de la muerte, ahí son varias palabras, para que pudiésemos vivir para Dios en Cristo. Por medio de la muerte, Él destruyó la muerte para que pudiésemos vivir para Dios en Cristo. Así es, hermana Elisa. Por medio de la muerte, Él destruyó la muerte para que pudiésemos vivir en Cristo. Y es donde repite, ¿verdad? Como decía la introducción Pablo en primera carta de Corintios 15,
muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Por qué? Porque tu aguijón era el poder del pecado sobre nosotros. Él viene a quitarle el poder a la muerte ahí en la cruz. Excelentísimo, hermanos. Dice, Jesús no es simplemente un cordero, sino el cordero inmolado. Importante. Qué diferente hubiera sido, ¿verdad? Esta frase es importante porque diferente hubiera sido si Jesús viene a salvarnos, pero viene con el poder militar. Él tenía el derecho a venir con los ángeles y exactamente como los celotes, ¿verdad?, que mencionamos, como los israelitas estaban esperando que él viniera con un poder militar y conquistar el mundo y a la fuerza, ¿verdad?, hiciera que el mundo estuviera en orden. Pero vamos, ¿por qué no exploramos esa pregunta un poquito? ¿Qué diferente sería el cristianismo si ese fuera el Cristo que hubiéramos recibido? No un cordero inmolado, sino un adelanto del León de Judá. Si León de Judá viniera la primera vez que vino Jesucristo y conquistara todo a la fuerza, ¿cómo sería diferente el cristianismo? Pensemos un momento. ¿Se imaginan si somos orgullosos ahora, qué tan orgullosos fuéramos aún? Porque Jesús vino de la forma más humilde para servirnos, como leíamos al principio. No para ser servidos, sino para servir. Y nosotros aún tratamos de ser como Él. Pero si Él hubiera venido con toda su majestad, con eso y lo otro, yo soy cristiano, o sea, tendría mi orgullo fuera aún más grande. Y eso es completamente opuesto a lo que Dios es. Yo creo también que la diferencia está en la palabra inmolado. Siento que si él hubiera venido con su fuerza militar y hubiera hecho algo, en ese momento hubiera actuado como un cordero. Igual como en el tiempo de Israel, de que se usó el cordero para expiación de mis pecados, pero tengo que volver en un año a hacer algo con otro cordero. Entonces, hubiera tenido ese impacto en ese momento. Pero la palabra inmolado, de la manera como Él vino a hacerlo una vez, en un momento, para que para siempre todos seamos cubiertos bajo ese sacrificio. Entonces, gracias a Dios que lo envió de esa manera. Por el contrario, yo no creo que existiríamos. ¿Por qué? Porque seríamos esclavos de Jesús. Porque cuando Él viene con su poder y libera todo, o sea, nosotros ¿quién no estaría con miedo de hacer algo en contra de Jesús cuando sabemos de que Él es el poderoso? Entonces, yo estoy convencido de que Jesús tuvo que venir de esa forma, porque de esa forma nos volvió a dar la oportunidad del libre albedrío para la salvación que se le dio a Adán. Adán, cuando recibió, él tenía la oportunidad ahí de escoger la vida o escoger la muerte. Y el plan de salvación es tan hermoso porque lo que Dios está buscando son siervos que lo amen por decisión propia. No por miedo, no por nada, sino porque yo he visto su amor, su gracia, su misericordia y he decidido de mí mismo aceptar eso. Si Él viene como un conquistador, todo el mundo tendría miedo. Así como en todo el tiempo, cuando han habido hombres fuertes, los imperios, todo el mundo se subyugaba, aunque no estuvieras contento. Ejemplo, el pueblo de Israel con Roma, ¿no? Roma era tan fuerte, tan poderoso, que ahí habían judíos que estaban ahí metidos, pero estaban en contra del imperio. Jesucristo no hizo un imperio, sino que Él abrió la puerta para que todo el que quiera entrar a ser hijo de Dios lo pueda hacer a través de Él. Pero es decisión propia. Y entonces cuando nosotros pensamos en el pueblo de Dios como tal, va a ser lleno de personas que por decisión propia aman a Jesús, aman al Padre. Entonces vamos a estar allá felices de estar con Él, sea lo que sea que Él nos tenga preparado, vamos a estar maravillados y estamos recibiendo lo que tanto hemos esperado, a comparación de ser algo que es forzado, que es porque esa es tu única opción. Yo siempre pienso que si no hubiera existido el árbol del bien y del mal en el huerto de Edén, Adán y Eva hubieran sido esclavos del bien.
¿Por qué? Porque no tenían otra opción. Tenían que haber sido buenos. Pero entonces eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros por decisión propia tomemos ese paso de decir, aunque tengo la oportunidad de comer del árbol del bien y del mal, no, yo quiero vivir con Dios, voy a tomar el árbol de la vida y voy a vivir con Dios. Entonces es esa opción que Jesucristo volvió a abrir, que antes no tenían las personas, tenían que estar haciendo sus sacrificios anualmente para poder estar bien ante los ojos de Dios. Ahora Jesucristo nos abrió esa puerta para todos nosotros, para poder tomar esa decisión. Sí, muy, muy diferente. Hay un comentario que se dice que la religión sin relación es rebelión. ¿Ustedes qué piensan de eso? Religión sin relación es rebelión. Si nosotros hacemos religiones sin relación, eso es el legalismo. Y el legalismo produce hijos rebeldes, produce hijos que odian la religión. Es idolatría, ¿no? Porque es una religión que no tiene una relación con Dios, es hacer nuestros propios dioses, hacer nuestras propias justificaciones, y eso es idolatría, que es uno de los pecados que Dios más detesta. Así El es. pecado más detestable entre los ojos de Dios. Así es. ¿Sí ven, hermanos? Y el cordero inmolado es súper importante para el cristianismo. Hablamos que vino al tiempo ideal y vino de la manera ideal. Imagino, y en el jardín de Getsemaní, Jesucristo está diciendo, si hubiera de otra manera que se pudiera lograr esto, ¿verdad? Si hubiera de otra manera que se pudiera lograr lo que se tiene que lograr. En el poder infinito de Dios, ¿acaso no había otra manera? No, no había otra manera. El cordero tenía que ser inmolado. Pienso también en la relación de un padre con su hijo. Si solo hay reglas y no hay relación con esa persona, regularmente los hijos se rebelan. Entonces tiene que haber ambas cosas para que funcione una relación. Amén. Autoridad, pero compasión, comunicación también. Muy bien, hermanos. ¿Algún otro comentario? No veo ninguna mano. Hable acerca de esto. ¿De qué manera la historia de Israel nos hace ver a Jesús como el Cordero? Y creo que si regresamos a nuestra conversación hace unos minutos de lo que leímos en Levítico, cómo eran los sacrificios, está esa conexión de qué tenía que Jesús pasar y hacer para ser nuestro Cordero. Está inscrito en la historia de Israel por todos lados. Y se hacía el énfasis, de la Pascua, ¿no? De la importancia de la Pascua y lo que Jesús vino a hacer ese cordero de sacrificio inmolado perfecto para un momento como ese. Sí. ¿Alguna otra observación? Hermana Janet. Sí, yo estaba aquí donde, como dice la hermana, que de lo que estábamos hablando anteriormente, donde yo leí Éxodo 12, 1 al 6, y no sé si lo queremos leer, si lo podemos leer. ¿Cómo no? Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, y el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis, y de las ovejas y de las cabras. Entonces a mí me impacta que ahora nosotros no tenemos esa necesidad, ¿verdad? De venir y matar un animalito y sacrificarlo, ¿verdad? Para que nuestros pecados sean lavados, ¿verdad? Ya gracias
a Jesús que vino a morir por nosotros para que eso suceda. Y también me gusta porque dice que es en la Pascua. Ellos tenían que hacer eso en los días de la Pascua. Entonces, eso realmente a mí me impacta porque me pongo a pensar yo también que Jesús, sabiendo que todo lo que él iba a venir a sufrir, no le importó. Y vino por amor a nosotros. Les presento una dimensión más, ¿verdad? Y todos los años hacían la Pascua. Y espero que ustedes ya hayan experimentado el verdadero perdón de Dios, ¿verdad? Que se siente, en realidad soy perdonado, en realidad soy aceptado a la presencia de Dios. Yo me pregunto si el cordero que sacrificaban cada año, si sentían ese alivio. Ese cordero de cada año, me pregunto si ellos experimentaban el alivio del perdón. Y en realidad, esto lo digo porque los quisiera invitar a que verdaderamente experimenten, pídanle a Dios ese sentir del perdón de Dios. Porque lo mecánico de que estaba pasando cada año no podía sustituir lo que pasó cuando la persona de nuestro Señor Jesucristo vino a hacer lo que hizo por nosotros. ¿Han tenido, ¿verdad? Ustedes el encuentro, ese tipo de... ¿Han experimentado eso? Espero que sí. Porque eso es lo que hace toda la diferencia y por eso, ¿verdad? Tenía que ser el cordero inmolado. Estaba la historia, como dijo mi hermana Janet, perfecto, ¿verdad? Cada año hacían el sacrificio. Pero yo creo que hasta en veces yo hasta sentiría un poquito de resentimiento. Que se convierte, llegas, no podías traer el animalito desde donde venías y te topas con esos vendedores de animales en el atrio de los gentiles, el atrio que era para nosotros los gentiles. Y estás negociando el cordero que vas a sacrificar el día de la Pascua. Y claro, cada año se hacen más caros. Y trataste de traer tu corderito que tú habías cuidado todo un año, pero los representantes de los sacerdotes, ¿verdad? Dicen, no, ese cordero no es adecuado. Necesita. O sea, es eso del sacrificio cada año tuvo que haber sido hasta fastidioso para el pueblo y para Dios. Porque yo creo que hasta cierto punto ya algunas personas se volvían cínicas. Es decir, ok, para quedar bien voy a hacer esto. Otras personas había que todavía decían, ok, sí lo voy a hacer para en realidad experimentar perdón de mis pecados. Una experiencia personal, yo nací en la Iglesia Católica y en mi adolescencia recuerdo haber llegado al confesionario y hablar con el sacerdote y confesar mis culpas y esperar lo que me decían de cómo mejorar eso. Reza 3 Padres Nuestros, 4 Ave Marías, era la costumbre, ¿no? Y recuerdo sentir hacer eso y pensar, ok, ya lo recé, cuando vuelva y me equivoque, vuelvo y rezo otra cosa. Pero no había una paz interior, una realización de, wow, lo que acabo de hacer verdaderamente me llevó al otro nivel con Dios. Era una religiosidad. Entonces, claro, experimenté personalmente conociendo a Cristo en diferentes partes de mi vida, el sentir, wow, ok, Cristo hizo eso por mí y me dio el perdón y ahora soy perdonada y sentir ese peso como que se quita de ti y yo entiendo que no soy perfecta y sé que a veces vuelvo y me equivoco, pero es muy diferente cuando entiendes que lo hizo todo por ti y que eres salva en Cristo. Es un sentimiento muy diferente. Muchas gracias, hermana. Exactamente. Agregando a la pregunta número 1, tenemos que ir a Hebreos 2, 10 al 11. Hebreos 2, 10 al 11 dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas,
llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergonzó de llamarlos hermanos. El autor, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre, hicieron realidad lo que se estaba figurando en la sombra del Antiguo Testamento. Se cumple todos los actos, todos los ritos que se estaban haciendo en el templo, se vienen a cumplir en el autor de ese rito, nuestro Señor Jesucristo, y se completa una vez por todas el sacrificio. Muy bien, pues si no hay otro comentario a la segunda pregunta, hermanos. Dice la segunda pregunta, ¿de qué manera los profetas nos hacen ver a Jesús como un rescate? Los profetas siempre anunciaron a un Salvador, a alguien que iba a rescatar, que iba a sacar al pueblo de la opresión en diferentes partes, ya fuera de los sirios, ya fuera de los romanos. Siempre hubo esos profetas y Cristo vino a cumplir esas promesas, a cumplir y a ser el rescatador nuestro. Los ecos de lo que iba a pasar en la cruz están por todo el Antiguo Testamento, desde el protoevangelio, ¿verdad? En Génesis 3. Ya estaba prometido la semilla de la mujer. Iba a ser el Salvador para la raza humana. Entonces es impresionante. Dios tenía ese plan. Siempre no fue un invento del último momento. Desde la fundación del mundo ya sabía que necesitaba enviar a un Salvador. ¿Alguna otra observación, hermanos? Pregunta número 2. Sí, hermano. Yo estaba leyendo esto en el libro de 1 Timoteo 2:6. Dice, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Una parte que me gusta mucho acá de eso que dice que se dio a sí mismo. O sea, nadie lo obligó. A Jesús nadie lo obligó, nadie le dijo tenés que hacer esto. O sea, lo bonito y lo impactante de todo esto que Él se dio a sí mismo por todos nosotros. Los discípulos, recuerdo que le decían que no lo hiciera, que no se entregara, pero Él decía que tenía que cumplirse. O sea, es algo que Él lo hizo por voluntad propia para perdón de nuestros pecados. Amén. Sí. Gracias a Dios que Él lo hizo, ¿verdad? Complementando la pregunta número 2, vamos a Lucas 4, versículo 16 al 21. Dice, llegó a Nazaret, donde le habían criado, y según su costumbre, entró a la sinagoga en el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Nuestro Señor Jesucristo comprendía que todas las profecías que se habían escrito de Él se estaban cumpliendo en Él, en ese momento y en lo que iba a seguir. Se dice, dependiendo de quién le pregunte, que hay más de 300 profecías que están escritas desde David, Isaías, en todas partes. Encontramos profecías que tratan sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, que se realizaron en su vida. La pregunta número 3 dice, ¿qué es lo que dicen las epístolas acerca del poder victorioso de la sangre de Cristo? Es la lista que ven en la página 25 allí de la escuelita. Dice, Él nos libra de gran muerte. Él nos libró
del presente siglo malo. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él murió para destruir la muerte por medio de la muerte. Él murió para deshacer las obras del diablo. Se manifestó poderosamente nuestro Señor. Agregándole a la respuesta de la pregunta número 3, vamos a Colosenses 1, 19 y 20. Dice, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Se reconcilió todo por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y las epístolas están repletas de ejemplos de esa obra maravillosa. Pablo, el autor de Hebreos, Pedro, Santiago y Juan, definitivamente, todos los escritores de las epístolas apuntan hacia ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo como el Cordero sacrificado para rescatarnos a nosotros. Y para ir concluyendo entonces, dice resúmalo. La tarea de resúmalo es usando las 4 palabras claves, resuma la lección. Si se acuerdan, las 4 palabras claves es librar, rescate, sangre y destruir. Que sería como una frase que podemos resumir todo lo de la lección. En las epístolas, todo lo que nos libró, ¿verdad? Jesús vino para librarnos, para librar a la raza humana y rescatarla. A través de su sangre y así destruir la muerte. Amén. Yo lo tengo así. La sangre de Cristo destruyó el imperio de la muerte y pagó el rescate que nos libra de nuestros pecados. Muy bien, también perfecto. No hubo otra persona que haya hecho ese ejercicio, pero más o menos tienen la idea, ¿verdad?, de cómo es. Muy bien. Y concluyendo, hermanos, aplíquela. Comiencen con una oración de clausura. Vamos a hacer eso ahorita. Alabe al Cordero inmolado, porque Él es digno y ha derrotado la muerte, redimiéndonos para Dios por medio de su sangre. Aparte tiempo esta semana para identificar áreas en su vida personal y alrededor de su vida personal, donde sea necesario que se rompa la esclavitud por medio del poder rescatador del Cordero. ¿Algunos últimos comentarios, hermanos? Sí, quería mencionar que en las 3 preguntas hable acerca de esto, nos hablan de cómo en toda la escritura se ve el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Entonces, qué bonito es que Dios le decía a su pueblo y le contarás esto a tus hijos una y otra vez y menciona todos los aspectos de la vida diaria, ¿no? Entonces, qué bonito es que nuestro Padre Celestial nos recuerda desde Génesis hasta Apocalipsis el trabajo redentor de Jesucristo a través de la historia del pueblo de Israel, a través de los profetas y a través de las epístolas y el Nuevo Testamento, el amor de Dios y el rescate que Él pagó por todos nosotros. Sí, definitivamente. Hermanos, en realidad esta lección, muchas gracias por acompañarme, ayudarme a hacer esta grabación. Más que nada, lo que estoy viendo y que estoy apreciando, quisiera que ustedes sientan, ¿verdad?, que todos sentamos el increíble amor de Dios por nosotros. A mí esto en realidad, cada vez que repaso estas cosas, estoy súper consciente de mis defectos, hermanos. Pues gracias a Dios que ustedes me tienen mucha paciencia, y que las personas alrededor de mí me tienen paciencia, pero que mi Dios me tiene paciencia también. Y me sorprende que Dios haya hecho tanto por entablar una relación conmigo. Y eso en una manera, ¿verdad?, claro que me hace sentir humildad delante de Él, ¿verdad?, de Dios. Y
y a la misma vez me hace que tenga valentía, ¿verdad? Tengo que hacer las cosas por Dios, ¿verdad? Como decía mi hermana Vilma, tengo que esforzarme por hacer las cosas bien, por no dejarme llevar por cualquier corriente, ¿verdad? Y pero sí, en realidad, hermanos, vuelvo a enfatizar y podemos orar. Dios no quiere esa relación contigo tanto, hermano, hermana. Siéntanse amados hermanos, por este Dios que nos ama tanto. ¿Me permiten hacer la oración de clausura? Padre Santísimo, no hay palabras, Padre amado. No hay palabras, Padre amado, para el sacrificio que tú has hecho por nosotros para rescatarnos, Padre amado, de la segura y absoluta destrucción que nos esperaba. Nosotros éramos completamente impotentes, Padre amado. Éramos y somos completamente impotentes enfrente de lo que nos estaba amenazando, Padre amado. Pero ahora nos has dado poder para poder mejorar las acciones que tomamos, Padre amado, para, Padre amado, identificarnos en un lugar diferente, en un lugar especial, como hijos tuyos, como seres, como personas que tienen una relación contigo, Padre amado. Padre amado, es mi oración sincera a través de este estudio, que los hermanos que estamos estudiando esto y los hermanos que van a oír esta lección comprendan que se puede tener esa relación con el Creador del universo a través de su Hijo Jesucristo. Que enorme esfuerzo, enorme sacrificio se hizo, Padre amado, para que pudiéramos, cada persona, todos incluidos, de toda raza, de toda nación, de toda forma, Padre amado, cada quien, sea como seamos, en apariencia de dónde venimos, de cuál cultura venimos, podamos tener esa relación contigo, Padre amado. Y sea el problema o el pecado que teníamos, cualquiera pecado que era, que no hay lugar donde tú no nos puedas liberar el poder de esa sangre del Cordero inmolado sobre aquella cruz. Que, Padre amado, podamos entender eso. Padre amado, si hubiera alguien que al oír esta grabación todavía no tiene esa relación contigo, Padre amado, te ruego ahorita, Padre, que tú le ayudes a comprender la importancia de esa relación contigo, Padre amado. Que tú, Padre amado, te manifiestes en esa vida. Que, Padre amado, esa persona que todavía no tiene esa relación contigo, clame a ti y pueda sentir que tú lo aceptas, que tú lo recibes, que tú le amas, que tú tienes algo mejor para él o ella. Por favor, Padre amado, todo esto lo pongo en tus manos, agradecido por lo que ya has hecho en mi vida, por lo que ya has hecho en cada una de nuestras vidas, por lo que harás, por lo que seremos un día cuando estemos contigo, Padre amado. Gracias, Padre, por todo esto, en el nombre perfecto de tu Hijo, nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos. Voy a abrir todos los micrófonos. Un lindo fin de semana. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres
Eres Cristo el Señor, eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo en la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podremos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podremos obtener.
vivo seguro que con Él moraré. Viviré para Cristo y con Él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podremos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podremos obtener. Amados hermanos, su servidor, en el nombre de Jesús, quiero decir que su servidor soy el hermano José Antonio Vega Serafín. Soy pastor aquí ahora en Lanas. En la República de Guatemala estuve cerca de 25 años en el pastorado, en la administración de la iglesia. Después me fui para Colombia. Estuve también cerca de 10 años. Visité y ayudé a la obra en Ecuador. Visité Argentina, Uruguay, tratando de ayudar para engrandecimiento de la obra de Dios. Para mí es mucho gusto enviarles este saludo. Un saludo de paz en Cristo Jesús. Y les animo, hermanos, para que no pierdan la fe. Tengamos fe en el Señor, que Él nos va a proteger. Mientras pasa esta pandemia, el Señor nos va a proteger. A mí me ha protegido a pesar de la edad que tengo. Hasta aquí su mano ha sido conmigo. Gloria a Dios por eso. Y seguirá, porque esa es su promesa. Y seguirá con todos ustedes, hermanos. Desde el Canadá, iglesia que me conocen en Canadá, las que me conocen aquí en Estados Unidos y en toda Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, me conocen, hermanos. Y si están escuchando, les envío un saludo de paz en Cristo Jesús. En Colombia, que nos oyen también, y en Ecuador, en Bolivia nos oyen también, donde quiera que nos oigan en este continente y allá, después del Atlántico, en España. Un saludo para mis hermanos en España. Que el Señor les bendiga y ánimo, sigamos firmes en el camino del Señor. Estamos en la mano de Dios. Gloria a su nombre. Que el Señor nos bendiga a todos. Paz a vosotros, hermanos.